Este módulo ha sido desarrollado íntegramente por mi amigo Cristian Figueroa, amigo ya de muchos años, trabajamos juntos en el Hospital Sotero del Río. Él es jefe de servicio actualmente del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sotero del Río y profesor de la Universidad Católica. Ha sido elegido mejor profesor por nuestros internos muy merecidamente, y es un tremendo gusto que nos acompañes hoy día, Cristian. Cristian va a hacer las dos introducciones a los dos temas. Les recuerdo que vamos a hablar de mortalidad materna, de errores que llevan a la mortalidad materna y de errores que conducen eventualmente a la asfixia neonatal. Todo fue preparado por Cristian, así que muchas gracias, Cristian, y escuchamos la introducción a la primera sección. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los que se quedaron, a los valientes que se quedaron ahora en la tarde. La idea es poder analizar dos casos, uno de mortalidad materna y después otro de asfixia perinatal, pero hacerlo bastante interactivo, así que por eso nos hemos puesto de acuerdo con Jorge Carrillo, Jorge Figueroa y Juan Guillermo Rodríguez para, a medida que vayamos analizando después los casos clínicos, la gente participe y vaya dando sus opiniones y apreciaciones con respecto a estos dos casos bien interesantes que vamos a mostrar. Vamos a hablar muy brevemente acerca de mortalidad materna. Más que errores frecuentes, lo que vamos a ver cuál es la realidad que existe en este momento en la región y en nuestro país. Bueno, este es el territorio de acuerdo a área que ustedes conocen de un mapa absolutamente normal. Pero cuando uno trata de graficar en este mapa cómo queda hipertrofiado las áreas donde la mortalidad materna aumenta, ustedes ven que, claro, África y la India la llevan. Por ejemplo, aquí en este rosado les presento a Chad, que es una zona donde la mortalidad materna es de 1000 por 100.000, o sea, de un 1% las mujeres mueren en esa zona. ¿Qué significa eso? Imagínense, es como si en sus hospitales murieran aproximadamente una mujer cada 5 días por una causa relacionada al embarazo. Otra a destacar, por ejemplo, es la India, donde ahí la tasa es de más o menos 400 por 100.000. Ahora, si lo llevamos al extremo, casi ni se nota en el mapa, Israel, la tasa es de 2 por 100.000. En Europa es 4 a 5 por 100.000 aproximadamente. En Canadá la tasa es de 11 por 100.000. En Estados Unidos es 20 a 22 por 100.000. Y Chile en realidad está para los países latinoamericanos bastante bien. Tenemos una tasa lamentablemente estabilizada en este momento de 18 por 100.000. O sea, si uno se compara claramente a los países subdesarrollados, estamos bastante bien. Pero yo creo que tenemos que mirar principalmente hacia los territorios del norte, principalmente Canadá y Europa, donde ahí las tasas están bajo los 2 dígitos. Así que eso es el desafío. Ahora, los objetivos del milenio para el año 2015 son 8 objetivos del desarrollo del milenio y 3 están relacionados con la salud materno-infantil. Y fíjense que el quinto objetivo es disminuir la mortalidad materna en un 75% de la que teníamos el año 90. El año 90 en Chile la tasa de mortalidad materna era de 40 por 100.000, en este momento tenemos 18 y difícilmente vamos a cumplir con el objetivo de llegar a esta tasa de 10 por 100.000. A pesar de todos los esfuerzos que probablemente hagamos en estos meses que quedan, pero probablemente tenemos que seguir trabajando y parte de los objetivos de este taller es que podamos hacer análisis y causar conciencia en nuestros hospitales y en nuestras ciudades de que hay cosas que probablemente tenemos que trabajar muy profundamente para tratar de disminuir la mortalidad. Ahora, no solamente tenemos que disminuir la mortalidad, sino que tenemos que disminuir aquellas pacientes que están a punto de morirse, que son los que se llaman el near miss, que probablemente ya los comentaron en otra conferencia y que ahí nuestras tasas están bastante malas. Aquellas pacientes que probablemente debimos haber diagnosticado enfermedades de pacientes que estaban con alto riesgo, que no lo hicimos, pero como tenemos buenas UCI y buenos especialistas, nuestras pacientes no se nos mueren.
y pasan como piola, ¿ah? Porque no se murieron, pero sí cayeron muy enfermas. Ahora, ¿cuál es la tendencia en Chile? Es que desde los años 57, claro, hemos ido bajando con tasas que estaban por sobre 250. Ya en el año 81 teníamos tasas que estaban cercanas a un 50 por 100.000, el año 90, 40 por 100.000, y en este momento nuestra tasa aproximada es de 19. Quiero en este gráfico, no los quiero marear con datos, pero fíjense que la primera parte que dice mortalidad fetal, que es por 1000, el año 2000 teníamos una tasa que era de 4.4 por 1000, y nuestra tasa de mortinatalidad ha ido aumentando y en este momento es de 8.6 por 1000. Pero miren lo que ha pasado con la mortalidad materna. El año 2000 teníamos una tasa, de 19, y en el transcurso de los años estamos exactamente igual. O sea, no hemos logrado en 10 años disminuir ningún punto en relación a nuestra tasa de mortalidad. Estamos ahí estancados, por lo tanto tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder mejorar estas cifras. En relación a las regiones, y quise poner este monito a pesar de que ha ido cambiando el transcurso de los años, pero el año 2009 es un año que cuando uno compara con los años anteriores y con los últimos años que no están tabulados del todo, es bastante característico. Y las zonas en Chile donde existe una mayor tasa de mortalidad, tenemos en Arica y Parinacota con tasa de 56 por 100.000, Tarapacá 34, Atacama 21, Valparaíso 21, la región metropolitana 21, la Araucanía 29 y Magallanes y la Antártica chilena de 45. Hay otros lugares en los cuales están bastante bien, pero en estas zonas donde probablemente el Ministerio también está haciendo sus mayores esfuerzos en relación a tratar de bajar estas tasas con implementación, con dotación de médicos, etc. Ahora, si nos vamos a las causas de mortalidad, clásicamente son agrupadas en estos grupos, donde primero está el embarazo terminado en aborto en primer lugar, edema y proteinuria, síndrome hipertensivo, trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo, atención materna que por causa fetal puede haber desencadenarse una causa de muerte materna, complicaciones del trabajo de parto y parto, complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio y otras afecciones obstétricas no clasificadas. Y claramente siempre ganaban en los 3 lugares a comienzo del año 2000 entre aborto, síndrome hipertensivo y otras afecciones que son las enfermedades concurrentes. Siendo el año 2000 el primer lugar aborto, fíjense, aquí llama la atención que aborto el año 2000 era el primer lugar, en segundo lugar síndrome hipertensivo del embarazo y en tercer lugar las enfermedades concurrentes. La realidad de los últimos 5 años es que la primera causa de muerte en Chile en este momento de mortalidad materna son las enfermedades concurrentes. O sea, son aquellas enfermedades anexas que no están necesariamente relacionadas con el embarazo, pero que ocurre durante el embarazo o puerperio. Ahora, para recordar, los casos se considera mortalidad materna hoy en día hasta el año, siempre y cuando esa causa esté relacionada con alguna enfermedad desencadenada durante el embarazo. Pero en primer lugar tenemos las enfermedades concurrentes, en segundo lugar síndrome hipertensivo y en tercer lugar en este momento tenemos las complicaciones del parto. Esto lo podemos ver mejor en este gráfico, donde el 40% corresponden a las enfermedades concurrentes, en segundo lugar con un 22% las enfermedades asociadas a síndrome hipertensivo, principalmente preeclampsia, tercer lugar trabajo de parto y parto con un 18%, 12% complicaciones del puerperio, donde la principal causa es hemorragia al posparto y segundo infección. En quinto lugar tenemos aborto con un 6% y en 2% están las otras. Así que acuérdense que en este momento la primera causa son las enfermedades concurrentes. Ahora, en los países desarrollados probablemente también una de las primeras causas de enfermedades concurrentes, pero en Estados Unidos y Canadá la primera causa son las enfermedades asociadas a tromboembolismo pulmonar principalmente. Y uno de los factores más importantes asociados a la mortalidad es la edad.
A medida que va aumentando la edad, principalmente después de los 35 años, la tasa de mortalidad materna aumenta. Entonces, en resumen, para terminar, la magnitud del problema de nuestra mortalidad materna está dada porque hay una disminución de la natalidad hasta el año 2006, hay una estabilización de la mortalidad neonatal en los últimos 10 años, pero hay un aumento de la mortinatalidad desde el año 2000 en adelante y una estabilización de la mortalidad materna. Las enfermedades concurrentes son la primera causa de muerte materna, contribuyen con 7 muertes maternas anuales y los grupos vulnerables principalmente son los pacientes mayores de 40 años. Nuestra meta para el año 2015 es tener una tasa de mortalidad materna de 10 por 100.000, que lamentablemente no la vamos a alcanzar. Y otro dato importante es que cuando uno hace el análisis de las muertes maternas, a mí me toca participar en la CEREMI, en la Comisión Nacional de Análisis de Muertes Maternas, y el 50%, según esta comisión, de las causas de mortalidad materna es prevenible. En algún momento, a veces puede ser por error de la paciente también que no consulta, pero casi en el 40% es por problemas del equipo de salud. Entonces ahora vamos a ver el caso clínico. Entonces, para que esto sea realmente interactivo, necesitamos de que ustedes hagan uso de sus teléfonos celulares. Váyanse a twitter.com/cedip y ahí el último tuiteo de hoy día se refiere a esta sesión y después de mortalidad materna, 2 puntos, hagan link sobre ese link que está ahí. El link siguiente se refiere al caso que viene después, así que hace el link simplemente ahí. Y ahí están las preguntas que Cristian va a ir haciéndoles durante la presentación del caso y ustedes las van respondiendo hasta que llegan a la pregunta número 7 y le ponen listo. Eso envía las preguntas a un servidor y nos permite ver en forma instantánea cuáles fueron las respuestas más frecuentes y hacer un análisis menor de esas respuestas. Muy bien. ¿Están todos entonces con su lista de preguntas para responder al doctor Figueroa lo que él les va a preguntar? Muy bien. Ya, entonces ahora yo les voy a presentar el caso clínico. Ahora va a participar Jorge Carrillo y Juan Guillermo, el doctor Figueroa también, Jorge Gutiérrez, y vamos a ir, nos van a ir ayudando, porque la idea es que vayamos comentando qué les parece este caso clínico, y si van apareciendo más preguntas, yo creo que va a ser súper bueno que lo podamos hacer. Entonces les quiero mostrar a nuestra paciente de nombre Cedip, por todos conocida, ¿cierto? Ya es una paciente primigesta de 19 años, que tiene una escolaridad media. Este es un caso real, es un caso real que yo lo logré rescatar de esta Comisión Nacional que analiza las muertes maternas en Chile desde el año 2009. No les voy a contar de dónde es, pero no es soteriana. Ahora en Sotero también se mueren las pacientes, pero no se mueren de esta manera, se mueren de otra forma. Es dedicada a la agricultura, así que ya pueden saber de más o menos de qué región estamos hablando. Es chilena y es soltera, convive. Entonces la primera pregunta dice, ¿la paciente presenta algún factor de riesgo perinatal? La primera pregunta es sí, ser primigesta. 2, sí, ser primigesta conviviente. 3, sí, ser primigesta soltera de 19 años. Y 4, no presenta factores de riesgo. Entonces se supone que ahora tienen que votar, Ricardo, ¿cierto? Entonces, estos eran los datos de la paciente primigesta, 19 años, de escolaridad media, dedicada a la agricultura, chilena y soltera que convive. Muy bien, ¿todos contestaron? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, esta paciente que estaba en control en el nivel primario
fue derivado desde su consultorio APS, cursando 33,5 semanas por pesquisa de cifras tensionales elevadas. Fíjense las cifras tensionales, 150, 110. Y con 33,5 semanas tenía una altura uterina de 26 centímetros, latidos cardiofetales de 140 por minuto, la paciente percibía los movimientos fetales y refería a dinámica uterina ocasional. Entonces la matrona desde el consultorio la envía a su hospital base con los siguientes diagnósticos: primigesta, embarazo de 33 más 3 semanas, OPS, hipertensión arterial, restricción del crecimiento fetal. 33,5 semanas, 150-110 y una altura uterina que llama la atención de 26. Entonces la segunda pregunta es, con respecto al tipo de síndrome hipertensivo en el embarazo, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Primera pregunta, hipertensión arterial crónica. Segundo, síndrome hipertensivo, OPS, hipertensión arterial crónica más preeclampsia. Cuarto, hipertensión gestacional transitoria. Así que contesten ahí en sus tecleras. Me gustaría que nos detuviéramos un poco acá, que partiéramos con los asistentes a la mesa, que qué les parecen los diagnósticos de derivación. O si alguien del auditorium quiere hacer algún comentario. ¿Qué les llama la atención de esta paciente de 33 media semana con crisis hipertensiva con respecto a este diagnóstico? Puede ser un médico también, a un médico, incluso hasta ginecólogo, que puede haber mandado a esta paciente. Se cede la palabra. Juan Guillermo. Sí. Doctor Vega quiere comentar. Pásale el micrófono. En OPS, hipertensión arterial, si tiene rango de diastólica. Acérquese el micrófono. Tiene rango de diastólica de crisis hipertensiva, eso no va a ser una OPS hipertensión arterial, por dejártelo ahí, ¿no? Claramente tiene otro diagnóstico, viendo que es primigesta y la edad. ¿Quién quiere hacer algún otro comentario? Juan Guillermo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, si bien es cierto viene de atención primaria, pero yo también me hubiera gustado ver ahí, saber si a lo mejor tenía algún otro examen, por ejemplo, una proteinuria cualitativa, que eso es algo que se puede hacer en atención primaria, que nos ayuda además a precisar un poco más el diagnóstico. Claro. ¿Hay algo más, algún otro examen? Mira, los casos son reales, por lo tanto, los datos que se mandan, que están acá, son del análisis de las fichas. Si no aparecen exámenes, es porque los exámenes no se tomaron. Así que probablemente no le hicieron albuminuria y no le hicieron un IPC tampoco, solamente fue en base a estos diagnósticos que mandaron. Pero lo que llama la atención aquí es que con un embarazo de 33 y media semanas, que tiene una crisis hipertensiva, ¿tendrá un OPS hipertensión? No, claramente no, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa? Si uno quisiera ser más preciso, con 33 y media semanas con una crisis hipertensiva, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si la paciente era sana antes. Preeclampsia, claro. O sea, es muy difícil que una paciente que tiene 33 y media semanas, que es completamente sana y que tiene una crisis hipertensiva, no sea otra cosa que una preeclampsia. A menos que se le haya arrancado y sea una crisis hipertensiva secundaria, una hipertensión arterial crónica que no fue diagnosticada. ¿Podría ser un síndrome hipertensivo transitorio esto? No, es muy temprano para ser un síndrome hipertensivo transitorio. Entonces lo más probable es que esto sea una hipertensión arterial crónica. Pero fíjese que llama la atención los diagnósticos. Ahora, el ingreso de urgencia a la maternidad, fíjense que aquí fue un hospital tipo 3, de alta complejidad de la región, y en el hospital base los diagnósticos son, no sé si mejores o peores, pero dice embarazo de 33 y media semanas, síntomas de parto prematuro, porque la paciente estaba con algunas contracciones, OPS, restricción del crecimiento fetal. Se indica corticoides, por suerte, y nifedipino, 20 miligramos cada 6 horas, no para tratar la presión alta, sino que como tratamiento del síntoma de parto prematuro. Se cede la palabra.
Perdona, es curioso que al ingreso del hospital base no se haya tomado en cuenta el diagnóstico del cuadro hipertensivo. ¿Ah? Insisto, no hay más información No, esos fueron los diagnósticos de ingreso. Ahora, echémosle la culpa que fue un interno, a lo mejor. ¿Ah? O fue el becado que se quedó dormido y que no contestó Pudiera ser. adecuadamente. ¿Ah? No anotó en la ficha. Ya, no, está textual de la ficha. Doctor. Increíblemente, en ese momento no le hicieron ecografía y no le hicieron Doppler. Solamente ocultación de los latidos y posteriormente se le hizo un registro que estaba reactivo. Cristian, Sí. ¿puedo hacer una consulta Sí, por supuesto. a la audiencia? Quiere preguntar si pueden levantar la mano las personas que en su lugar de trabajo tengan algún método de establecer albuminuria cualitativa. Albuminuria, IPC. Cualitativa, ya no proteinuria 24 horas. Ya, o sea, como 2/3 de la audiencia. De acuerdo, si yo estoy solamente poniendo el tema para saber, 2/3 de la audiencia aquí lo hacen y 1/3 no lo haría. Hace mucha falta en esta evaluación inicial, Sí, claramente. en el hospital base por lo menos, tener una proteinuria cualitativa, saber si tiene proteinuria o no, porque cambia todo la manera de abordar el problema. Exactamente. No está escrito en la ficha. No está escrito en la auditoría de la ficha. Porque Ahora, yo no tuve acceso a la ficha clínica. ¿Ah? Yo lo que tengo es la auditoría de la ficha, donde en teoría están todos los datos que uno puede rescatar de la ficha. Puede ser que a lo mejor hayan existido algunas cosas que me faltan acá, pero está tal cual. porque la clínica, obviamente, y eso se lo enseñamos a todos los internos, es la que manda finalmente. Sí. Ahora, yo no sé si ustedes hacen auditoría, probablemente sí en sus hospitales, y también ocurre lo mismo. A mí me toca como jefe de servicio muchas veces realizar auditorías de fichas clínicas y que cuando uno hace el análisis no está anotado en la ficha y uno llama a la matrona del médico y le dice, no, pero si yo lo hice, pero no está anotado. Y si no está anotado es que no se hizo. Entonces hay muchas veces que cometemos el error de hacer cosas, pero no anotarlos en la ficha clínica, que es el documento legal que en el fondo me va a amparar frente a una demanda o frente a una auditoría de una ficha clínica. Por lo tanto, a veces se hacen cosas pero que no se anotan y lo que no está anotado no sirve. Cristian, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta al auditorio? Sí. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con el hecho de que a la paciente se le haya hecho tocolisis? Me da un tremendo placer no ver ninguna mano levantada. Sí, hay una cosa, perdona, Exactamente. No. Lo No, hicieron fue como tocolisis. Como Este tocolítico. fue porque como ingresó por síntoma de parto prematuro, el nifedipino fue dado como tocolisis. claro, la pregunta que uno se hace aquí sin tener más antecedentes es si realmente la paciente resolvió espontáneamente su crisis hipertensiva con la que la mandaron, o que es una alternativa, ¿verdad? Porque no figura, y eso es impensable en un hospital base donde lo primero que hacen es tomarle los signos vitales a la paciente, y en ese rango de hipertensión probablemente tenga un resabio de la crisis que tuvo. Entonces, una posibilidad es que haya resuelto espontáneamente esto, ¿verdad? Que es muy poco probable, y que se haya presentado efectivamente con una altura uterina inferior a lo normal y que se haya planteado efectivamente que el problema principal era la dinámica uterina. Exacto. Pero es muy poco probable. Bueno, sigamos viendo a nuestra paciente CEDIP. Entonces, por suerte frena la dinámica uterina, probablemente en forma espontánea y no por el nifedipino, y evoluciona con preeclampsia moderada. Esto es la evolución en todas partes de la ficha, fue después catalogada como una preeclampsia moderada y mantuvo cifras tensionales entre 130 y 80 y 160, 120. O sea, varias veces durante su hospitalización tuvo 160, 120, pero fue catalogada como preeclampsia moderada. Y aparentemente anduvo relativamente bien porque desde las 33 semanas nos saltamos a las 37 más 5 semanas, donde se indica la inducción. En parto se consigna presión arterial 140-81 y se obtiene un parto vaginal del recién nacido de 2,6 kg.
Entonces la siguiente pregunta es, con los datos entregados anteriormente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hipertensión arterial crónica, preeclampsia moderada, preeclampsia severa, eclampsia. Contesten entonces. Ahora, lo bueno de esto es que no le pusieron preeclampsia leve, ¿ah? Porque si no que ahí habría sido... Claro. Me llama la atención que no haya ningún otro en un periodo aparente, porque la paciente estuvo hospitalizada en ese Estuvo periodo. hospitalizada ¿no? un mes. Un mes. ¿Y cómo en ese mes no hay otro estudio Es que o se son- describe más la clínica un poco? Son datos ¿no? de la auditoría, entonces están completos. Sí, yo creo que probablemente aquí tiene que haber exámenes, tiene que haber ecografía. Porque es curioso, ¿ah? Pero lo que llama la atención es el diagnóstico, y por eso lo puse entre comillas, estoy soplando, preeclampsia moderada, porque fíjense, yo sé que hay hartos internos acá y estudiantes. Esto es lo que llama profundamente la atención, 160, 120, y se cataloga con una paciente con una preeclampsia moderada, que en el contexto, además de una restricción, esperaron hasta las 38 semanas. ¿Ya? Eso es otra cosa que también llama profundamente la atención. La guaguita anduvo bien, pero si estamos hablando de mortalidad materna, ya saben lo que se viene, ¿ah? Así que probablemente las cosas no salieron tan perfectas. O sea, algo pasó en esas Algo 4 pasó, semanas. parece. Ahora, dentro de las medidas de manejo asociadas a preeclampsia, y esta es una pregunta un poco más difícil a lo mejor, ¿cuáles han logrado disminuir la mortalidad perinatal en el contexto de una preeclampsia? ¿Los corticoides antenatales? ¿Solo Doppler? ¿Corticoides y Doppler? ¿Corticoides, Doppler y uso de hipotensores? Ahí ustedes contestan. Esto es lo que dice la evidencia. Al final, Ricardo nos va a hacer un resumen de las respuestas y de lo que contestó la audiencia. Sigamos con el caso. En posparto presenta presión arterial de 160 a 110, acuérdense que ya tuvo la bobita, y las indicaciones fue nifedipino 20 miligramos, sulfato de magnesio por 12 horas, y la paciente refiere náuseas, vómitos y cefalea ocasional, sin control de exámenes. No hubo control de exámenes y dado buena evolución clínica. Fue dada de alta al segundo y medio día en buenas condiciones, con presión arterial de 140-90, con náuseas, menos vómitos, pero con náuseas importantes, con un episodio de vómito y cefalea ocasional. Y las indicaciones de al alta, fíjense que fueron reposo relativo, régimen liviano, nifedipino 20 miligramos cada 12 horas para el tratamiento de su hipertensión, control en APS en 7 a 10 días y lo que nunca falla es la abstinencia sexual. Insistimos bastante, para que no le suba la presión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esto, que probablemente hay muchos comentarios que se pueden hacer. Hay hartas matronas aquí que trabajan en APS probablemente. No sé si les gustaría recibir esta paciente, ¿no? Después de 7 a 10 días en APS. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Atrévanse nomás, si no... ¿Perdón? El alta APS llama profundamente la atención. Así es. Pero ¿no te llama más la atención que la paciente después del parto se vaya a su pieza, haga una cifra tensional de 160, 110 Y no se tomen y no le pidan un miserable control de examen para ver si, por ejemplo, tuviera un perfil hepático alterado? Claro. Llama la atención eso, llama la atención el sulfato de magnesio por 12 horas dejado así como... Me estoy haciendo yo la composición de una paciente casi abandonada en puerperio y al cuidado de una matrona que no sabe, que sabe probablemente sabe, porque a mí me toca en mi hospital, yo sé que las matronas de alto riesgo y de puerperio saben mucho, pero no pueden actuar muchas veces porque el que manda, ¿quién es? Entonces ella probablemente sabía que el nifedipino dejaba así, que habría que tomarle unas pruebas hepáticas, que habría que verle el hematocrito, que habría que pedirle a lo mejor una glicemia. Bueno, eso es como que llama la atención. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Qué les llama la atención? No sé si hay algún síntoma o signo de la evolución que les llame la atención.
Así es, las náuseas. Por acá parece que Náusea quieren y hacer un vómito comentario. dijeron masivamente. Parece, ¿ah? Náusea y vómito Persistente. persistente. Sigamos. Con respecto a la evolución posparto, ¿existe algún síntoma o signo de alarma en la evolución posparto? Pregunta 1, o sea, respuesta 1, ninguno. 2, náusea y vómitos. 3, cefalea ocasional. Presión arterial 140-90. Que sea algo que pueda marcar la evolución, porque claramente ahí la presión 140-90 sabemos que está alta, pero para tener una preeclampsia probablemente está dentro de lo normal, ¿cierto? Ahí estamos soplando un poco. ¿Todos contestaron la número 5? La número 6, y que esta puede ser una pregunta que puede causar un poco de controversia. ¿Cuál es el síntoma más frecuente asociado a HELP? Náuseas y vómitos, tinnitus, epigastralgia o malgia. Sigamos con nuestra pobre paciente. Por suerte regresa, o no sé si por suerte, a los 5 días derivadas desde consultorio por compromiso del estado general, cefalea, náuseas y vómitos. El diagnóstico de derivación, puérpera de parto vaginal de 5 días, OPS anemia aguda, OPS síndrome nefrótico. Probablemente ahí sí le hicieron albuminuria y tiene que haber salido coagulada, haber decantado como una clara de huevo al fondo del vaso, ¿cierto? Y por eso dijeron tiene un síndrome nefrótico. No sé si quieren hacer algún comentario con respecto a esto. Llama la atención, esto parece que yo lo hubiese inventado, ¿ah? Sí. Pero no, claramente es nuestra triste realidad y créanme que si bien es cierto esto es uno de los casos más como emblemáticos probablemente, hay muchos casos que se repiten y que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudieron decir o hacer esto cuando lo correcto era otra cosa? Ahora, después de la guerra todos somos generales, pero aquí, sin que yo les cuente cuál es el final, ustedes de a poco han ido irse dando cuenta que hay un montón de errores. ¿El compromiso del Estado general, Cristian, involucrará también algún grado de compromiso de conciencia al La paciente ingresar? estaba, ¿Encefalopatía me refiero? estaba obnubilada, ¿ah? Estaba confusa, no estaba con gran compromiso de conciencia, pero sí estaba muy confusa. ¿Ah? Una Nerviosita. paciente que se veía aparentemente con compromiso. ¿Alguien puede discernir por qué el doctor Rodríguez hizo esa pregunta? ¿Compromiso de conciencia? En el contexto de un síndrome hipertensivo complicado, ¿qué enfermedades pudieran estar asociadas y dar compromiso de conciencia neurológico? Y en el contexto de una paciente que tiene náusea, cefalea y Por vómito. supuesto, puede estar siendo una hipertensión endocraniana y un accidente encefálico que también está descrito, ¿Ya? o algún símil convulsivo, no necesariamente las convulsiones, sino que las ausencias también son símiles convulsivos Muy bien, en los síndromes El coma. hipertensivos. excelente. Perfecto. ¿Quién más puede hacer otro comentario? ¿Qué otras patologías pudiéramos estar pensando? En una paciente hipertensa o con Paciente una historia de hipertensa, hipertensión. que ya sabemos que tiene una preeclampsia, que está con náuseas y vómitos, que tiene... Allá el doctor. No, habría que pensar también en un hígado graso agudo del embarazo, ¿cierto? Como una variante de lo que Perfecto. corresponde al síndrome de HELP también, ¿cierto? Obviamente. Perfecto. Doctor, y disculpe que lo interrogue, estoy Sí, como dígame. en una deformación profesional, No te preocupes. pero ¿qué exámenes le habría gustado tomarles pensando en un hígado graso agudo del embarazo? ¿Cuál cree usted que habrían sido los exámenes adecuados? Bueno, obviamente que todos los que son de compromiso hepático, pero en el fondo, hígado graso agudo cursa con una hipoglicemia no menor, ¿cierto? Que habría que tener en consideración como para ver alguna disquisición diagnóstica. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Hay otro dentro de los exámenes comunes y corrientes, Los leucocitos. que es la leucocitosis. La Sí. leucocitosis de más de 18, 20.000 es muy propia del hígado graso agudo cuando se acompaña de hipolicemia, que es resistente al tratamiento. Las pacientes siguen hipoglicémicas a pesar de que le estamos poniendo glucosa al 10-15%. Ujú. Ahora, ¿el síndrome de HELP puede presentar náuseas y vómitos o no?
Doctora. Algo que me tocó ver hace poco, que también es un diagnóstico diferencial, que lo hicimos con el neurólogo, fue una trombosis del seno cavernoso en pacientes puérperas, que está descrito que se presentan clínicamente igual que esta Claro. paciente, pero con presión en rango habitualmente hipotensa, más Claro. que hipertensa. Pero la Claro. clínica es casi la misma. Claro. Claro, puede ser un púrpura trombocitopénico trombótico también, ¿cierto? Que da compromiso neurológico, mucho compromiso neurológico, falla renal, plaquetopenia importante, anemia, ictericia en forma también muy importante, un poco más grave. Si fuera una paciente de menor de 15 años, ¿qué otro cuadro podría ser? Paciente embarazada, 14 años, también con plaquetopenia, falla renal, podría ser un CHU. También forma parte del diagnóstico diferencial. Pero nuestra paciente tiene 19 años. Entonces, al ingreso paciente presenta un paro cardiorrespiratorio de 5 minutos. Ingresa a UCI, donde fallece luego de 72 minutos de estadía. Fíjense, acá alcanzó a estar 1 hora. Falla multiorgánica y se consigna que tiene proteinuria 4 cruces, con una trombocitopenia de 84.000, hiperbili de 2.93, hipoglicemia de 14, creatinina de 1.43, GOT y GPT de 120-150, hematocrito de 28. Y la ecografía no mostró líquido libre. ¿Qué les parece? Llama la atención, bueno, la trombocitosis, todos los exámenes están alterados. Todos los exámenes están alterados y probablemente todos los diagnósticos diferenciales que se plantearon acá están aquí. No sé, doctor Rodríguez, ¿qué le parece a usted que es el diagnóstico más probable? Aquí faltan algunas cosas, pero... Sí. Yo pensaría en un hígado graso, aunque no me queda claro el compromiso de conciencia, por un lado. La bili no está tan alta. La hipoglicemia es más de hígado graso. No me queda claro, pudiera ser también un HELP. Sí. Pero me inclinaría más por un hígado graso. Doctor Gutiérrez. Yo comparto con Juan Guillermo y probablemente el compromiso de conciencia pueda ser atribuido incluso a la hipoglicemia. Podría estar teniendo convulsiones. Exactamente. Doctor Carrillo. Lo mismo, más aún, uno de escuchar la historia completa, uno siente como aquí hay una evolución natural de una complicación de una preeclampsia o de un síndrome hipertensivo que probablemente sea una preeclampsia severa. Y la diferencia entre HELP o hígado graso acá es más difícil de establecer a estas alturas, porque la señora estaba muy complicada ya. Entonces, la trombocitopenia puede ser secundaria también el hígado graso, a pesar de todo. Claro. Sí, es la complicación. Puede ser. Exactamente. Entonces aquí está la pregunta más importante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y para que vayan marcando, primero, síndrome de HELP. Segundo, hepatitis aguda fulminante. Tercero, hígado graso agudo del embarazo. Cuarto, coagulación intravascular diseminada. Entonces contesten ahí. Después Ricardo va a hacer el análisis de las preguntas. Y eso es. Después del análisis de las preguntas, les quiero mostrar un pequeño cuadrito donde se hace un diagnóstico diferencial entre las patologías más probables para que tratemos de dilucidar. Les quiero adelantar algo, que la Comisión Nacional, donde se junta la gente que piensa, yo no estaba ahí, por si acaso, concluyó que el diagnóstico era que era síndrome de HELP. Ese fue el diagnóstico. Puede ser. Veamos entonces primero si funcionaron los celulares. Me ofrecieron las tecleras, debía haberlo aceptado. Pero bueno. Vamos. Muerte materna. Ahí está cargando los resultados. El ser primigesta. Creo que esa era la respuesta correcta, Cristian. Cristian se fue. Cristian. El factor de riesgo era la primiparidad, ¿no?
pregunta 1, bueno, la audiencia fue certera, ser primigesta, ser 19 años no es un factor de riesgo. Yo le mostré la curva de mortalidad, le soplé incluso ahí que después aumentaba el riesgo y es bajo los 15 años, y el ser conviviente o ser soltera en realidad es un factor que depende de otras cosas, no solamente de ser soltera. Por lo tanto, era solamente ser primigesta. Es una muy buena observación la de Waldo. Sí. Y hay una pregunta típica que hacemos en las pruebas, y es ¿cuál es el factor de riesgo más importante para que una paciente desarrolle preeclampsia? Y entonces siempre ponemos junta, y nos equivocamos porque hay discusión con respecto a esto, siempre ponemos el antecedente de haber tenido una preeclampsia severa, que le da un riesgo a la paciente de tener de nuevo la preeclampsia en 40-50% de las veces, o el hecho de ser primigesta, que es un fenómeno más sensible, porque el 40% de la población es primigesta, y por lo tanto, si nosotros analizamos todas las pacientes con preeclampsia, va a ocurrir que al menos el 40% de las pacientes, y probablemente más, van a haber sido primigestas. Pero la pregunta yo creo que tiene que ver con sensibilidad más que con valor predictivo positivo, ¿no? La segunda pregunta. Segunda. Con respecto al tipo de síndrome hipertensivo del embarazo, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Fue respondida. Mira, hay 50 personas que supieron. Estoy contentísimo con no haber gastado los 2 millones de pesos en las tecleras. Con los datos entregados anteriormente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Excelente. Buena. Dentro de las medidas de manejo asociadas a la preeclampsia, ¿cuáles han logrado disminuir la mortalidad perinatal? Aquí tenemos una distribución entre la tercera y la cuarta alternativa, Cristian. Claro, lo que pasa es que ahí en relación a la evidencia, porque no me acuerdo cuál era la última, era corticoide Doppler y después corticoide Doppler y Los hipotensores. sí, Lo que no pasa es que modifican. habla de disminuir la mortalidad perinatal, y la verdad es que los trabajos que están asociados a disminución de mortalidad perinatal son solamente corticoides y Doppler, no los síndromes hipertensivos. Clásicamente los síndromes hipertensivos lo único que hacen Los es hipotensores. los hipotensores es tratar de evitar las crisis hipertensivas, pero no han logrado demostrar que disminuyan la mortalidad perinatal. Por lo tanto, la respuesta ahí era, y se equivocó más la audiencia, probablemente porque usamos muchos hipotensores. De hecho, hay que recordar que las preeclampsias, nosotros somos como bastante agringados, yo siempre le digo a los internos, somos bastante agringados para tratar a nuestros pacientes. En otros países, la preeclampsia se trata en una sala solitaria, sin médicos, sin becados, sin internos, y cuando la paciente hace una crisis hipertensiva, ¿qué se hace? Se interrumpe, independiente de la gestacional. Nosotros tratamos de usar hipotensor y tratar de alargar un poco esta agonía que es la preeclampsia, pero ¿por qué lo hacen así en otros lados? Porque no ha logrado disminuir la mortalidad. Probablemente lo que pasó con esta paciente es que le dieron hipotensor y por eso llegó a las 37 semanas. Lo más Sin probable. modificar el resultado perinatal, todo lo Exactamente. contrario. Con respecto a la evolución posparto, ¿existe algún síntoma o signo de alarma para la patología sospechada en la paciente? Bien, ahí anduvieron súper bien. Y aquí viene la pregunta controversial. ¿Cuál es el síntoma más frecuentemente asociado a HELP? Yo creo que aquí podemos discutirlo. Sí. Esto es para armar una discusión en realidad, y no sé, me gustaría que la mesa opinara con respecto a cuál es el síntoma más frecuente asociado a HELP. Bueno, hay una publicación, no me acuerdo de qué año, pero en la revista nuestra de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, donde efectivamente encontraron que el síntoma más frecuentemente asociado a los cuadros hipertensivos era la epigastralgia. Y justamente me topé con el artículo en el contexto de una paciente que pasó chicha fresca, pabellón, con una bioquímica de HELP espantosa, en muy buenas condiciones, solo quejándose de epigastralgia. Y también me llamó la atención y tuve que aceptar que podía ser perfectamente ese el síntoma más frecuentemente asociado a una distensión de la cápsula de Gleason. Puede ser un comentario, es diferente. Hay 2 o 3 estudios que muestran esto. La prevalencia del síntoma cuando el recogimiento de los datos se ha hecho después de que ya se supo que la paciente tenía un HELP, a cuando la paciente ingresó primero y después se hicieron los diagnósticos.
No sé si me explico. Sí. Es decir, sabemos que la paciente tiene HELP y por lo tanto vamos a ver si tiene los siguientes síntomas. Y lo más probable, creo yo, es que ahí nos encontremos con que vamos derecho a buscar si la paciente tuvo una epigastralgia o no. Diferente a la paciente que ingresa, por ejemplo, con estos síntomas, con náusea y vómitos, nada más, y finalmente termina siendo un síndrome de HELP, muy probablemente, o un hígado graso agudo, pero creo que el momento en el que se recoge, se cosecha la información, hace que estos parámetros o estos guarismos sean diferentes según el estudio. De hecho, en la serie de CIBAI, que es como la más importante, el síntoma más frecuente es náusea y vómito, 90%, epigastralgia, 60%. Ahora hay otras series chilenas, series mexicanas, revisiones brasileñas, que muestran que es epigastralgia, pero probablemente por lo que está explicando Ricardo. Así que, pero independiente de que sea epigastralgia o náusea y vómito, yo creo que lo importante es que toda paciente con más de 28 semanas que consulta por náusea y vómito, aunque se haya comido un completo o un churrasco con papas fritas, hay que pedirle una albuminuria, independiente de la presión arterial, porque recuerden de que hay HELP sin hipertensión. Por lo tanto, siempre es preferible tomar. Es tan fácil hacer una albuminuria o pedir un índice de proteinuria, creatininuria, que está al alcance, que no hay que perder la oportunidad de hacerlo. Y la última pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Y yo estoy de acuerdo con la distribución, me parece que... no sé si los exámenes se los tomaron post-mortem o antes que... Se los tomaron en porque la si es UCI. post-mortem, la hipoglicemia está justificada. Tuvieron digamos, ¿no? 72 minutos para Sí, tomarlo. 72 minutos. De acuerdo. Quiero que me presente la última diapositiva solamente para recalcar un poco que es un resumen del HELP, hígado graso y púrpura trombocitopénico trombótico. Si ustedes se fijan en amarillo, está los síntomas o exámenes que tuvo la paciente, y en HELP, bueno, tanto en hígado graso puede tener epigastralgia como náusea y vómito, hipertensión en 85% en HELP, hígado graso 50%. Fíjense que las plaquetas en ambas pueden estar bajas. Ojo que el HELP es una enfermedad que no da plaquetas muy bajas. Cuando da plaquetas menor de 30.000, uno tiene que pensar en otras cosas, o asociada, o algo peor que un HELP, que podría ser una coagulación intravascular, o cosas mucho más raras, pero en general están sobre 30.000. La hemólisis, que no lo hicieron aquí en este caso, que es más característico de HELP, anemia, que es solamente de HELP, hígado graso más bien raro, la hipoglicemia, que es mucho más característico de hígado graso, y la insuficiencia renal con la proteinuria, que puede estar presente en los dos. Aquí probablemente la autopsia, en este caso, o una biopsia podría haber ayudado, donde la lesión hepática del HELP da deposición de fibrina, hemorragia en sinusoide o región periportal, y en el hígado graso la necrosis grasa no mediada por citoquina. Así que nos quedamos con la duda, pero yo creo que la distribución estuvo bastante buena. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, la mesa. Doctor Carrillo, allá. Buenas tardes, soy la doctora Paulina Romagnoli de Concepción. Quería hacer dos comentarios. Uno es que probablemente si la comisión y análisis de auditoría en general informa o recluta un 50% de muertes evitables, yo tengo la sensación, habiendo participado en más de 10 años, que en realidad son más. O sea, tenemos una tendencia de autojustificarnos, digamos, en los procesos de auditoría, tanto materna como fetal. Como dentro del proceso de lo que ustedes presentaron, la verdad, doctor, me encantaría que en un caso futuro el ejercicio me parece súper bueno, pero me genera como frustración. O sea, si hay acá algún médico tratante de esta paciente, el hecho de sentir que estamos presentando un caso con un mes de historia de ficha clínica sin tener ningún dato, yo creo que hace la historia como más sabrosa y nos genera más emociones, pero siempre existe la posibilidad de que la paciente, por ejemplo, no sé, y si tenía proteinuria negativa y le hacían semanal, como dice la norma, claro, y no tenía ninguna evidencia, y eso hizo que se mantuviera aguachadita un mes, ¿cierto?, y no haya pasado nada. Porque pensar que todo el hospital base no tiene idea, lo encuentro súper potente en realidad. Sí. Entonces, es casi como que habría que hacer un sumario administrativo, ¿cierto?, y despedirlos a todos. Entonces, es probable que haya más trampas en la historia de esta paciente, me encantaría pensarlo. Sí.
Por lo Es tanto, probable. es mejor quizás irnos tirando el trillito, pero después sacar la carta y decir, pero tenía esta proteinuria o porque todo este análisis queda un poquitito esta sensación un poco... Sí, no, yo creo que estoy completamente de acuerdo con la doctora. Yo creo que, a ver, el análisis del caso es en base a la auditoría. Ahora, se hizo una investigación sumaria de este caso. Pero la idea es poder mostrar algunas cosas y causar lo que creo que causamos, que fue la discusión. De que lo que faltaba, lamentablemente no lo pudimos obtener porque no tuvimos acceso a la ficha. Fue solamente la auditoría de esta ficha clínica y no quisimos inventar cosas para no alterar el caso como estaba, nada más. Pero le encuentro que tiene absolutamente toda la razón. Waldo. Dado el hecho de que hay tan pocas muertes maternas en el país en comparación con lo que se ve en otros continentes, ¿no sería importante que la misma comisión nombrara algún médico para que vaya al hospital o al centro de atención y revisara personalmente los antecedentes? Porque ustedes se están guiando por información que les da la misma gente que está involucrada en el sistema, y yo creo que en este sentido valdría la pena tener a alguien que se mueva, ¿qué te digo?, 7 o 10 veces al año a lugares para recabar mayores antecedentes, porque son básicamente importantes. Ese es el primer comentario. Segundo, me llama la atención que una mujer que esté hospitalizada un mes, si hubiera tenido una preeclampsia severa a las 33,5 semanas, ¿cómo explicas tú que puede estar el feto adentro, llegar a 2,6 kilos y la madre no se muere en el intento de llegar a un embarazo de término? Porque en realidad hay algo raro en el diagnóstico, porque si hubiera sido una preeclampsia severa de 33 semanas, no dura más de una semana en el vientre materno, hubiera hecho una preeclampsia y tal vez una eclampsia, en ese sentido, porque al parecer no recibió tratamiento, no tuvo los controles de los exámenes correspondientes. ¿Cómo la historia natural de esa mujer o la fortaleza tal vez de los 19 años le hizo llegar a las 37 semanas en forma absolutamente espontánea, o sea, solamente en una pieza de hospital? Sí, yo creo que la razón por la que la paciente se murió es porque no fue un caso típico. O sea, debe haber habido algunas circunstancias que hicieron que esta paciente estuviera hospitalizada más tiempo sin que hubiese una intervención de por medio. Sin embargo, mencionó algo Cristian, y es que repetidamente en la ficha se mencionaba el diagnóstico de preeclampsia moderada. Y al tener el diagnóstico de preeclampsia moderada repetido una y otra vez a través de las semanas, naturalmente que eso desvía la atención acerca del verdadero diagnóstico que tuvo la paciente desde el principio, que fue una preeclampsia severa. Los invito a que hagamos un caso de asfixia neonatal en 5 o 10 minutos más. Entre medio nos han ofrecido un café para que calmemos los ánimos y estamos en 5 o 10 minutos de vuelta. Muchas gracias. Ahora vamos a ver algo acerca de asfixia perinatal. Si consideramos que en promedio en Chile nacen 250.000 recién nacidos, y si consideramos una tasa de Apgar bajo, de acuerdo a lo publicado en la literatura, de 7.65 por 1000, tendríamos alrededor de 1912 recién nacidos con Apgar bajo. De estos Apgar bajos, 4 a 6 por 1000 cursan con encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso significa que cada año tendríamos entre 1000 y 1500 recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. Acuérdense que la encefalopatía hipóxico-isquémica se divide en 3, grado 1, 2 y 3, igual que el RUMPI, leve, moderado y severo. Y estas encefalopatías hipóxico-isquémicas, las más severas, las moderadas y las severas, tienen una tasa que va aproximada entre 2 en 1000, lo que significa que 500 niños cada año en Chile tienen encefalopatía hipóxico-isquémica moderada severa, pero lo más grave de todo es que 40-50% de estos niños quedan con secuelas neurológicas. Que estas secuelas neurológicas, o sea, tendríamos 250-300 niños al año. El punto está en que a veces nacen niños y que quedan hospitalizados en nuestras UCIs neonatales y nos dice el pediatra, uno va a preguntar todos los días, ¿y cómo está mi guaguita? Está mejor, dice, tiene una encefalopatía grado 2, pero está mejor. Y se va de alta a los 7 días y está succionando, se mueve, patalea y uno cree que está súper bien. Pero ¿cuándo vamos a ver el daño neurológico real? Ni siquiera cuando han pasado 5 años y nuestro problema legal se terminó.
sino que cuando entra al colegio, o sea, cuando ya tiene 8 o 9 años y vamos a saber exactamente cómo está, cuáles son los problemas intelectuales que va a tener. Por lo tanto, estos 250 a 300 niños al año que nacen en Chile y que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica severa, nos tiene que causar conmoción y preocuparnos. Ahora, ¿qué es la depresión neonatal? Es una situación clínica al momento del nacimiento y que es valorada por el test de Apgar y es caracterizado por la dificultad para empezar la respiración espontánea acompañada de alteraciones de la frecuencia cardíaca, el tono muscular, la reactividad, palidez o cianosis. Y esto obliga a tomar en práctica medidas de reanimación inmediata. Y tenemos las depresiones neonatales leves y las severas que caerían dentro de lo que se denomina esta asfixia. Y aquí entre medio están esta encefalopatía hipóxico-isquémica, que este síndrome neurológico al recién nacido tras un episodio de hipoxia e isquemia que puede cursar o no con lesiones neurológicas. De lo que yo les estaba hablando de este porcentaje de secuelas, fíjense que en Chile tenemos, yo pude rescatar estas dos resúmenes, una del doctor Salvo del año 2002 y otra del doctor Arriaza del año 2011, donde muestra en el primer cuadro la encefalopatía hipóxico-isquémica leve, donde la data del doctor Salvo muestra que no hay mortalidad y que no hay secuelas, pero fíjense que la data del doctor Arriaza, que es a 5 años de seguimiento, ni siquiera todavía llegamos a los 8, existe un 25% de examen neurológico alterado, 30% alteraciones del lenguaje expresivo, 10% retraso leve y 50% de alteraciones conductuales y aprendizaje, principalmente dados por dislalia, discalculia y algunos otros trastornos del aprendizaje. En las moderadas, el doctor Salvo mostró 30% de secuela, en el Sotero del Río 32%, y mortalidad 0, el doctor Salvo y el doctor Arriaza 4%. Ahora, la mortalidad es similar, en la severa la tasa de mortalidad es cercana a un 80%. Ahora, asfixia, pues dice, mi guaguita no está asfixiada, claro, porque la definición de asfixia es un diagnóstico que es bastante exigente. Es un síndrome clínico caracterizado por depresión cardiorrespiratoria, cianosis y palidez, secundario hipoxemia, isquemia fetal intrauterina, y que fíjense que la Academia Americana de Pediatría y la ACOG dicen que tiene que tener un Apgar entre 0 y 3 a los 5 minutos, acidemia mixta o acidosis metabólica profunda con pH de cordón menor a 7, manifestaciones neurológicas compatibles con encefalopatía, convulsiones, coma o hipotonía, y algún grado de afección sistémica. O sea, en realidad, si uno quisiera ser purista, hablar de asfixia es un diagnóstico bastante grave. Pero hay cosas que pasan entre medio de estas encefalopatías que no son asfixia, pero que quedan con secuelas. Existe una definición que es un poco más racional y que es la que usan los pediatras para decirnos tu guagua está asfixiada, y que es una definición más bien operativa y que se dice que es un evento intraparto de evento asfíctico que necesita de reanimación neonatal, que tiene un Apgar entre menor a 5 a los 5 minutos o 7, con un pH de cordón menor a 7, con un exceso de base menor a 15 y que tiene una encefalopatía moderada, severa, que puede ser con diagnóstico clínico o con un electroencefalograma. O sea, esto es un poco más aterrizado para eventualmente hablar de asfixia. ¿Qué es lo importante? Lo importante en realidad son dos cosas que marcan claramente el pronóstico, aparte del diagnóstico de encefalopatía. Uno es el Apgar, porque fíjense que a medida que el Apgar es menor va aumentando la mortalidad, y cuando el Apgar va entre 0 y 3 a los 5 minutos, en prematuros la mortalidad es de 31% y de término entre un 17 y un 24%, y cuando el Apgar es entre 7 y 10, fíjense que casi no se mueren. Prematuros 0,5 y de término 0,01%. Y el otro factor muy importante es el pH, que cuando el pH es menor a 7, la probabilidad de morir es 20 veces mayor, y cuando el pH es menor de 6.8, la probabilidad de morir es 1400 veces mayor. Ahora, si asociamos el pH menor a 7 más un Apgar menor a 3 a los 5 minutos, el riesgo de muerte es de 3200 veces. O sea, claramente estos dos factores son muy importantes de tener en cuenta. Ahora,
Una medida que yo creo que tenemos que tomar es cuando estos niños requieren de reanimación neonatal o nacen por forceps que son un poco más complicados o que tienen patologías de riesgo importantes que uno piensa que pudieran tener un cierto grado de acidemia, es importante tomar el pH y tomar pH de cordón porque es un factor pronóstico importante. No es lo mismo un embarazo de una guaguita de 37 semanas que tiene un pH 7.2 y que se va con la mamá al puerperio que una guaguita que pesó lo mismo con un pH 6.8 y que está aparentemente normal acostado en el puerperio con su madre. Eso es distinto. Por lo tanto, cuando también hay una importancia médico-legal entre medio, pero yo creo que hay que pensar en cuál es el pronóstico del recién nacido. Probablemente si ese chiquitito hubiese quedado hospitalizado con oxígeno o eventualmente con algunas otras medidas de tratamiento, como hoy en día con temperatura baja, hipotermia, podría ser una buena alternativa. Existen miles de factores asociados, no me quiero detener en esto, existen maternos, uteroplacentarios y fetales, pero cuando uno realiza las auditorías de las fichas de los niños que nacen asfixiados, los factores más importantes asociados son expulsivo prolongado, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que a veces uno lo puede eventualmente evaluar durante el trabajo de parto, líquido amniótico con meconio, que también es fácil de evaluar, pesos menores de 1.500 gramos, estamos hablando en embarazos mayores de 34 semanas, recién nacido de pretérmino, ya la prematurez es un factor de riesgo importante, que tenga restricción de crecimiento intrauterino, que está asociado a no malformaciones congénitas y que un parto instrumental. Ahora puse entre comillas, o perdón, con asterisco el parto instrumental, porque no está claro si el forceps en realidad es un factor protector o es un factor agravante, porque probablemente aquellas pacientes que van a sala de parto en bradicardia con registros alterados, uno le hace el forceps para realizar el expulsivo un poco más rápido y aparece el forceps como un factor negativo, pero a lo mejor fue un factor que alivió un poco esta insuficiencia respiratoria de este recién nacido que está por nacer. Entonces, vamos a ver un caso ahora de asfixia. Antes de eso, ¿cómo evaluamos a nuestras pacientes? ¿Qué es lo que hacemos con nuestras pacientes para saber si es que en realidad está con asfixia? Primero, evaluamos en qué contexto estamos, qué paciente es, cuáles son los factores de riesgo que tiene, si tiene una restricción, si es una paciente que está con una infección, que estamos en el contexto de una paciente que tiene una preeclampsia o alguna otra enfermedad materna que puede estar asociado a alteración durante el trabajo de parto, pero fíjense que el 30% de los niños con asfixia tienen factores de riesgo conocidos, o sea, el 70% de todas las auditorías de ficha de nuestras pacientes no tienen ningún factor de riesgo. Lo otro importante para evaluar el trabajo de parto es la clínica. No es lo mismo una paciente primigesta multípara porque el trabajo va a andar más rápido. No es lo mismo si una paciente ingresó en fase latente o llegó en fase activa con 8 centímetros. Y no es lo mismo si el líquido amniótico está clarito como agua de roca o si en realidad tiene meconio espeso. Y probablemente una herramienta que algunas podemos defender y otros en realidad atacan bastante, que es el monitoreo electrónico intraparto, el registro basal intraparto, que los datos que muestran son los siguientes. Fíjense que del Cochrane, de la última revisión del año 2006, es que claramente está asociado a un aumento de la tasa de cesárea, con un riesgo relativo que aparece ahí, un aumento del riesgo de parto operatorio, se aumenta la tasa de forceps, un MEFI que no reduce la mortalidad perinatal, que no reduce la parálisis cerebral, que no es lo mismo que encefalopatía hipoxicoisquémica. Recuérdense que la parálisis cerebral es un dato que es estable en todos los países, 2 a 3 por 1000 es la tasa, y eso generalmente no ocurre, en la gran mayoría de las pacientes ocurren antes del parto. El 70 a 80% de las parálisis cerebrales son antes del parto y no durante el parto. Pero aquí aparece un dato interesante, que en realidad lo que dice el Cochrane es que disminuye la tasa de convulsiones, pero yo asociaría esto a tasa de convulsiones y lo haría sinónimo de encefalopatía hipoxicoisquémica grado 2 o 3. Porque cuando los niños convulsionan, es que están en encefalopatía. ¿Qué otra cosa pueden tener si no es una encefalopatía hipoxicoisquémica? A menos que tengan un trastorno metabólico o que tengan un accidente vascular que pueda ser secundario a la misma hipoxia. Por lo tanto, no es menor que el monitoreo electrónico intraparto es una herramienta que podemos utilizar y que disminuye esta tasa de convulsiones, que podría disminuir estos 250, 300 niños que nacen al año y que te quedan con secuelas neurológicas. Entonces ahora yo les quiero presentar el caso clínico.
Muy bien, entonces estando en twitter.com/cedip, ustedes marcan ahora el segundo clic y ahí aparecen las preguntas que va a ir haciendo el doctor Figueroa en el transcurso de la presentación. Entonces me gustaría que pasaran los integrantes de la mesa para dirigir la discusión. Mientras tanto voy presentando el caso clínico. Nuestra paciente es otra paciente, se llama Cedipa, tiene 18 años, también es un caso real, es una primigesta que no tiene antecedentes médicos, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tiene alergias, no tiene antecedentes familiares, no es tabáquica, no consume drogas ni alcohol, o sea, es una paciente absolutamente sana, primigesta, con una FUR operacional por ecografía 15 más 5 semanas, por biometría discordante con la FUR, que tiene 7 controles clínicos prenatales, lo que es bastante adecuado, desde las 16 semanas, que es la realidad que tenemos en nuestras pacientes en los hospitales públicos. Y esta paciente, cursando embarazo de 39 semanas, es derivada de urgencia de la maternidad por una altura uterina disminuida 26 centímetros. Se repite, 26 centímetros, un caso real. Y palpación fácil de partes fetales. Ahí tengo el control y lo que llama la atención ahí es el 26 marcado por 39 semanas, que claramente, como todos estarán sospechando, es porque tiene un diagnóstico de una restricción de crecimiento, también podría ser un oligoamnio. Entonces, en ingreso de urgencia se le hace una ecografía que está encefálica, con placenta normoinserta, con un perfil 8 de 8, con una estimación de peso de 2 kilos 640, creciendo menor al percentil 3 del arcón piteludo, o sea, con una restricción del crecimiento fetal. También para nuestra curva MinSal está con restricción menor al percentil 10, con líquido amniótico normal y con Doppler umbilical normal. O sea, esta paciente fue bien evaluada en la urgencia, se diagnostica la restricción y de hecho los diagnósticos son primigesta, embarazo de 39 semanas, restricción del crecimiento fetal y tiene líquido amniótico normal y Doppler umbilical normal. Ingresa a la unidad de alto riesgo para inducción previo test de tolerancia a las contracciones uterinas. Entonces la primera pregunta es, en este caso, ¿existen factores de riesgo que aumentan el riesgo de asfixia? Primero, no presenta factores de riesgo. Segundo, primigesta. Tercero, restricción de crecimiento fetal. Cuarto, primigesta y restricción de crecimiento fetal. Y ustedes contestan. Ingresa prepartos el día 2 y la secuencia no va a ser en horario normal, sino que en horario desde que ingresa a la sala de preparto. Por lo tanto, la hora 0 es cuando llega a preparto, dice se recibe en preparto. A las 0:15 se inicia test de tolerancia a las contracciones uterinas y a la 1:40, o sea, 1 hora y media después, tiene un TTC que está negativo. Ahí está ese monitoreo que tiene una frecuencia cardíaca, una dinámica uterina como de 5/10, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, con una variabilidad que impresiona normal, aceleratorio, y que fue interpretado como un TTC negativo. Si alguien quiere opinar que es distinto a esto, que levante la mano. Segunda pregunta, ¿cómo se define un TTC negativo? Y estas son las preguntas que le encantan más bien a los internos, porque los marean, ¿ya? Dice, 1, prueba con mínimo 3 contracciones uterinas cada 10 minutos sin evidencia de desaceleraciones tardías. Prueba con 3 contracciones cada 10 minutos con desaceleraciones tardías aisladas. Prueba con menos de 3 contracciones cada 10 minutos independiente de la existencia y número de desaceleraciones. Prueba con una contracción uterina como mínimo cada 2 minutos independiente de la existencia de desaceleraciones. Ahí ustedes contestan. 2,5 horas después, como el TTC salió negativo, se indica misoprostol. El cuello estaba cortado, sin dilatación, membranas íntegras, cefálica en espinas -3. Y la pregunta es, en ese momento, ¿a qué categoría corresponde el siguiente MEFI? Categoría 1,
categoría 2, categoría 3, sufrimiento fetal agudo. Ahora, categoría 1, para los que se manejan en la nómina antigua, es el registro de bienestar fetal o negativo para hipoxia, el categoría 2 el sospechoso y el categoría 3 el positivo para hipoxia o el registro no tranquilizador. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario en la mesa, ¿qué les parece? ¿O alguien quiere hacer algún comentario con respecto a este registro? ¿Qué les parece? ¿Un registro bueno o un registro malo? Bueno, ¿cierto? Un registro bueno. ¿Estamos? Acuérdense que esta es la pregunta número 3. El registro está con una categoría aparentemente, por lo que dice la audiencia, tipo 1. Así es. A las 6:50 horas, o sea, 6 horas después, 4 horas después del primer misoprostol, reciben un segundo. Y fíjense que lo que llama la atención es que tiene dinámica uterina 6 en 10, cuello 80% borrado, un pulpejo alta, membranas íntegras encefálicas. ¿Qué llama la atención de ese monitoreo? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor Vega, ahí está, que se las come, lo único que quiere es contestar. Una polisistolía, una taquisistolía, pero a pesar de eso, ¿qué categoría sería? Categoría 1, ¿cierto? Tiene frecuencia normal, con variabilidad moderada o normal. Por lo tanto, es una categoría 1, a pesar que tiene una polisistolía o taquisistolía. 10:30 horas después, recibe el tercer misoprostol. Recuérdense que es una paciente de 19 años con una restricción de crecimiento, dinámica uterina 5 en 10, cuello 90% borrado, un pulpejo, cefálica, membranas íntegras. ¿Qué les parece el monitoreo? Está como con 3, 4 en 10, frecuencia cardíaca 150, variabilidad moderada, algunas aceleraciones. Bueno. ¿Seguimos? Hasta aquí vamos bien. Seguimos. Sigamos. Qué buena pregunta. Allá, la señora está haciendo una... Perfecto. Por favor, repítalo. ¿Por qué tiene una tercera dosis de misoprostol si está con una polisistolía? ¿No necesita otra? ¿Qué opina la mesa? Fíjate que si uno mira el trazado, este que está acá detrás, este que está ahora, hay una... Podría decirse que el útero cayó en una disminución de la dinámica uterina y a lo mejor eso podría explicar la tercera dosis. Podría ser una explicación. Pero claramente que si estuviéramos en presencia del trazado anterior, no tendría ninguna justificación colocar una tercera dosis de misoprostol. Pero Claro. fue 10 horas después, claro. Ahora, hay matronas, ¿cierto? Levanten la mano, por favor, las matronas. ¿Hay matronas o no? ¿Ah? 50. ¿Hay matronas acá o no? Ya, hay muchas matronas. ¿Cuál es la manera correcta, pregunta para las matronas, de evaluar la dinámica uterina? Con la mano. Con la mano, por lo tanto, aquí el registro puede ser que muestre 3 contracciones en 10 minutos y en realidad la forma correcta es con la mano. O sea, eso demuestra nuevamente, Ricardo, demuestra que sin las matronas no podemos vivir, o sea, estamos perdidos. ¿Ah? Tenemos que tener matronas. ¿Ah? Sí. En la ficha Todos hay estos escrito, registros lo que pasa es que están categorizados, pero para poder no soplar las preguntas, las respuestas de las preguntas es que no los puse acá. y no está Estoy descrita describiendo. la dinámica. Están descritas la dinámica, está descrito todo lo que yo estoy comentando. Y en este 5 en caso, 10. eso está descrito en la ficha clínica, Sí, 5 en 10. 5 en 10. O sea, ahí se contesta lo que tú decías. Está descrito que tiene dinámica uterina 5 en 10 y se coloca la tercera dosis de misoprostol. Pregunta 4. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente asociado al uso de misoprostol? Primero, ninguno. Segundo, polisistolía, taquisistolía. Tercero, hipertermia. Cuarto, registro positivo. Contesten ahí. Registro positivo o registro categoría 3 o no tranquilizador. Seguimos. 17 horas después. Cuarto misoprostol. Dinámica uterina 5 en 10. Tacto vaginal, cuello 90% borrado, 1 centímetro, en espinas -3, membranas íntegras, cefálica, y tiene ese registro.
No sé si alguien quisiera describirlo. A ver, ¿qué les parece? A ver. ¿Quién lo quiere describir? Ahí el doctor parece que quiere describirlo. Doctor Carrillo. El doctor Carrillo. Doctor Carrillo. Ya, doctor, atrévase, atrévase. Que Bien. disminuyó la variabilidad acá ya en Ya. la primera parte del trazado. Ok, Que antes era muy reactivo. perfecto. ¿Tiene aceleraciones? ¿Qué te parece? ¿Tiene? ¿Ah? Tiene. ¿Y desaceleraciones? No. No tiene esa aceleración. Ahora aparentemente está entre 1 y 2, más 1 que 2, Más uno, puede sí. ser. ¿Ah? Siempre acuérdense que hay que mirar la última parte del monitoreo más que la primera, pero es súper importante para la evolución después. Pero sigamos. Dinámica a las 18:50 horas. 18:50 horas de una inducción, dinámica uterina 4 en 10, tacto vaginal 100% borrado, 2 a 3 centímetros, cefálica en espinas -2, rompen membrana, líquido amniótico claro y se indica peridural. ¿Qué les llama la atención de este monitoreo? Ahí se nota, pero la primera parte es la importante porque ahí se cortó, porque dice peridural, entonces se cortó porque la paciente se le puso la anestesia. No sé si alguien se atreve a describir el monitoreo. Doctor, dígame. Si no se movió, la señora pareciera que no relaja, porque no se Es ven como las una hipertonía. contracciones. Sí. Hay una parte ahí que aumenta el Ahora, tono uterino. eso se termina entre medio y además después de la peridural se ve el efecto ese que muchas veces hemos visto todos, que hace alguna desaceleración sin relación a contracciones y que en mi experiencia yo creo que en la mayoría de los que hacemos turnos muy frecuentes después de las peridurales. Perfecto. ¿A qué categoría corresponde el siguiente MEFI? Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Cuarto, sufrimiento fetal agudo. Contesten ahí. Podría ser. Les recuerdo que el 1, el categoría 1, es un registro que tiene frecuencia cardíaca fetal normal, con variabilidad normal o moderada, que tiene aceleraciones y que no presenta desaceleraciones excepto las precoces. Solamente puede tener precoces, es el categoría 1. Cristian. Tip. Comentario, tal vez, no sé, lo personal pienso que podría ser un 2, pero si uno lo compara como partimos hace 10 horas, ya claramente hay una diferencia en variabilidad, en la reactividad del feto. O sea, no tiene nada que ver como... ¿Cuánto? Perdón, gracias Waldo, 17 horas. ¿Ah? Ha cambiado el registro. Así es. Pero En Las Condes. esa señora está todo el tiempo en preparto, come. Está en el porque- preparto. Está en el, Y ahí ¿dónde come está? porque Preparto. muchas veces no comen bien ahí y eso baja la variabilidad de todas maneras. Un poco, baja la reactividad, no la variabilidad, baja la reactividad. Claro. En general las pacientes se mantienen, no sé lo que dice la ficha, la verdad, si habrá comido o no, pero en los hospitales en general, en fase latente, las pacientes comen. O comen helado, por lo menos, helado de piña, no sé, comen alguna cosa, gelatina. Pregunta 6. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un MEFI categoría 2? Interrupción del embarazo inmediato, medidas de reanimación fetal y reevaluar, medidas de reanimación y cesárea, cesárea. Vamos a la pregunta, sigamos con el caso. 20 horas. Se solicita evaluación por registro con desaceleraciones desde las 19:20. Exactamente. Dinámica uterina 6 en 10. Se indica oxígeno de cúbito lateral izquierdo y suspender oxitocina. ¿Quién se atreve a describir ese precioso monitoreo? ¿Cómo se hace eso? Ahí. Excelente. Claro. Doctor, descríbalo.
usted, que es interno. El doctor ahí, lo quiere describir. Excelente, dele. Tírese. Lo tiro para atrás. Registro con... ¿Cuántas otro, ¿no? contracciones tiene primero? Está con 5 o 6 Perfecto. contracciones. ¿Ya? Se ve una desaceleración compleja. Bueno, antes se veía, ya no. Y aquí desaceleraciones tardías en relación a las contracciones. Antes de desaceleraciones, ¿qué te parece la La variabilidad? variabilidad está disminuida, pero no muy distinta a la anterior. Antes Ya. igual estaba disminuida la variabilidad. Perfecto. Eso es como lo nuevo. Ok. Y eso es un registro tipo 3. ¿Ya? Sí. ¿Qué línea de base? La frecuencia cardíaca fetal basal. 160. Ok. Sí, 160 me parece. ¿O 170? En la mitad, 165 diría. Ya, ok, ya. Yo quisiera hacer una pregunta a la mesa, porque lo que dice la ACOC en relación a los categoría 3 es que se dividen en 3, si es que tienen variabilidad mínima o ausente asociado a precoces, variables o que tienen o tardías o que tienen un registro sinusoidal. Y este registro uno podría decir que tiene variabilidad disminuida, pero no necesariamente mínima o ausente. Y yo no sé si han visto alguna vez un registro con variabilidad ausente, que sea una línea. Plano. Excepcional. Excepcional, ¿cierto? Por lo tanto, ¿la ACOC miente o qué hacemos? ¿Perdón? La velocidad ellos mueven a 3, exactamente. Nosotros estamos A un centímetro por Hay segundo, una por minuto. Claro. Bueno, Sí. pero este monitoreo tiene claramente una variabilidad disminuida. No sé si ausente, pero tiene además asociado a desaceleraciones aparentemente tardías, lo cual con eso califica para ser un MEFI 3. Yo quería llamar a colación eso porque siempre cuando uno, por lo menos a mí me toca mostrarle esto a los becados, a los internos, me dicen, doctor, pero esto estrictamente es 2. Pero, porque no tiene variabilidad ausente. Pero es súper difícil ver un registro con variabilidad ausente, que sea una línea. En general lo que uno ve es variabilidad disminuida, ¿ah? Y ve estas desaceleraciones. Así que yo estoy de acuerdo con el doctor que probablemente este es un registro probablemente categoría 3. No sé, Ricardo, ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Ah? Exacto. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿a qué categoría corresponde el siguiente MEFI? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, sufrimiento fetal agudo. Esa es la pregunta 7. ¿Seguimos? ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un MEFI categoría 3 en esta paciente? Primigesta, recuérdense que era primigesta, restricción de crecimiento fetal y les recuerdo que todavía está en fase latente. Está con 2 a 3 centímetros. Continuar con trabajos de parto, medidas de reanimación fetal y reevaluar, medidas de reanimación y cesárea, cesárea. Reanimación y cesárea. Sigamos, 21 horas. Ese es el monitoreo. Dinámica uterina 5 en 10, frecuencia cardíaca como 150, 160, con variabilidad que uno podría decir que está eventualmente moderada. No veo aceleraciones, hay algunas desaceleraciones. ¿Qué les parece? A la mesa. Sí. Ese. Sinusoidal un poco. Silente. Sí. Un registro de patrón sinusoidal. ...21 horas...
Dinámica uterina 4 en 10, tacto vaginal, cuello blando, 100%, 4 a 5 centímetros, espina -1, membranas rotas, líquido amniótico no se observa. No se observa porque está con oligoamnio, no se observa porque el meconio está tan espeso que no cae, cefálica, occipito ilíaca izquierda transversa, y a las 21:20 es evaluado por el equipo médico, por el médico que está de turno y que dice registro categoría 1. Eso es casi lo conversamos, Ricardo, es casi un milagro realmente, porque uno comparando este monitoreo con el que vimos hace el previo, claramente este está mucho mejor, o aparentemente está mucho mejor. ¿No es así? Aparentemente. Aparentemente. Doctor Gutiérrez. Sí, yo también creo que es un poquito confundente, aunque si uno se mete un poco a picar fino, está descrito que efectivamente los niños pueden recuperarse después de maniobras de reanimación y mejora variabilidad. Así que es perfectamente posible. ¿Pero en este caso hubo maniobras de reanimación? En una oportunidad maniobras de reanimación cuando estaba con 2 a 3 centímetros con ese registro que tenía aparentemente tardías. En todo caso, sacado de contexto, uno no puede considerar que sea categoría 1 tampoco. Exacto. Independiente de lo que pasó antes, ahí hay deceleraciones variables. Así es. Por lo menos en la segunda parte del monitoreo. Acá. Hay una por lo menos que es compleja, que es la de la última parte, bueno, se puede ver que se repite, que le cuesta recuperarla. Hay un descenso, no alcanza a ver bien aquí, pero hay una recuperación lenta, no hay el overshoot que uno esperaría encontrar después de terminar la desaceleración, así que perfectamente, como dice el doctor Carrillo, pueden ser variables complicadas. Pero hay una variabilidad que está conservada, está normal, se recuperó. Claro, hay una variabilidad que está como... Probablemente eso fue lo que tiró por el desvío. Eso es lo que confunde. Lo que confundió. Repítalo, doctor. Que para evaluar la variabilidad necesitas una velocidad mayor, como decía Ricardo Gómez, para evaluar el trazado, la variabilidad. Si uno lo ve así, tiene una variabilidad mínima, pero uno pudiese decir que es pasable, ¿cierto? Pero si uno lo coloca a mayor velocidad, probablemente esa variabilidad va a estar muy disminuida. Y esas desaceleraciones se van a evidenciar. Así es. Y es por eso que los trazados, con todo lo que propone el doctor Parer, tiene que ser, ¿cierto?, con una velocidad mayor y que se nos complica a nosotros la interpretación para poder enfocar todos los registros, porque nosotros estamos acostumbrados a otra velocidad. 21 a 40. Espérate. Sí. Es que en el registro anterior, mira, para empezar, no hay ninguna forma de realmente decir cuál es la dinámica uterina en la señora, porque está mal registrada, eso no sirve para saber cuántas contracciones tiene, son puras manchas casi. Después estamos analizándolo, mirando y sabiendo que nos están presentando este caso y que probablemente el resultado perinatal fue malo, entonces estamos mirando a ver dónde aparece, buscándolo, pero si no supiéramos que es este el caso, si nosotros estamos en el hospital, si no hubiéramos visto los monitoreos anteriores y nos muestran este monitoreo en una señora que va progresando adecuadamente, yo no creo que haya alguien que diga que este es un monitoreo ominoso y que va a interrumpirla ni nada. Este monitoreo está, yo escuché a alguien que decía que está mucho mejor que los anteriores, está milagrosamente mejor que los anteriores, Claro. El anterior a este, pero este monitoreo en particular, si bien uno podría decirle que la parte de abajo no se ve bien, la parte de arriba se ve bastante bien. Sí, puede tener, si uno mira con un microscopio, algunas desaceleraciones que no bajan de 120, la línea basal está buena, no sé, no me parece malo. En todo caso, uno tiene poca experiencia en relación a cómo, cuál es la característica de los monitoreos después de someter al corazón a una hipoxia severa. Quizás se ven así. Sí, lo otro que no hay que perder de punto de vista, porque claro, estamos viendo el monitoreo, pero no hay que perder el contexto clínico de la paciente. Ingesta con una restricción de crecimiento intrauterino y que llevamos 21 horas de una inducción que recién está entrando en fase activa. No hay que perder eso de punto de vista. Ahora, me llama la atención a mí igual esto de romper las membranas y que salga poco líquido. Tiene un oligoamnio o el meconio no se dé. No me quedo tan tranquilo con eso, pero estoy de acuerdo con lo que usted dice.
21:40. Fíjense que 20 minutos después hace una pequeña desaceleración prolongada, se pone la paciente, de hecho, y dice de cúbito lateral izquierdo, y miren cómo continúa el registro. ¿Qué les parece? Sí. Pero sí llama la atención que están 150 por minuto con una variabilidad que está disminuida, ¿no? 22:30 horas, dinámica uterina 5/10, tacto vaginal borrado 100% con bordes. Una hora después, de 4, primigesta a bordes. Yo creo que la pérdida de foco es uno de los signos más ominosos que hay en un registro. Particularmente cuando se dobla el la registro frecuencia. Que pierde ahí, y como no es posible ocultar los latidos, se le coloca pérdida de foco. Y lo repiten, pérdida de foco. 4/10. ¿Qué les parece? Ahora, a mí no me deja de sorprender esto de que una paciente primigesta pase en menos de una hora de 4 a completa. ¿Ah? Si uno es mal pensado, aquí uno tiene que pensar de que o hay un desprendimiento o de que el líquido amniótico tiene un meconio espeso, que estamos frente a una polisistolía muy importante. Algo pasa, ¿no? O dedos ocitóxicos. ¿Ah? O dedos ocitóxicos. O dedos ocitóxicos, claro. La completó la jefe turno. 22:40-23, pérdida de foco. Y hay bigeminismo uterino. Bigeminismo, exactamente. 23:23:40. ...23:40 se avisa médico por latidos bajos. 23:44, tacto vaginal completa, espinas +1 +2, líquido amniótico claro, forceps. 23:52, se extrae recién nacido no activo con Apgar 001, 2.800 gramos con un pH 6,56. Yo no sé si alguien habrá visto alguna vez un pH tan bajo como este. Evolución neonatal. Luego de la reanimación de 12 minutos se obtienen latidos cardiofetales 60 por minuto, evoluciona con daño multiorgánico y muere a las pocas horas. ¿No había desprendimiento? ¿Signo de desprendimiento? No había signo de desprendimiento. Con respecto al registro intraparto de la frecuencia cardíaca fetal, es cierto que disminuye la mortalidad neonatal, disminuye las convulsiones neonatales, disminuye la tasa de cesáreas, disminuye la tasa de parto operatorio. Probablemente lo más importante es evaluar bien el registro, ¿cierto? Y la última pregunta, la 10, ¿en qué momento probablemente se debió haber interrumpido el embarazo para evitar la asfixia neonatal? ¿Al comienzo de la inducción? ¿Después del MEFI 2 que no mejora? ¿Cuando cursó por primera vez con MEFI 3? ¿O cuando se perdió el foco? Comentarios. Ricardo. Tal vez sería interesante escuchar a la audiencia y poder tratar de precisar si es que hubo algún momento que les pareció que debió haberse interrumpido la paciente antes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor Rodríguez. En realidad yo no sé si hay un momento en que uno debería haber interrumpido a esta paciente, obviamente, a la luz de lo que pasó, claramente sí. Pero en todos estos casos que a mí me ha tocado ver, la verdad es que siempre están estos monitoreos que son confundentes entre medio y que dan una falsa tranquilidad. Yo creo que el comentario que yo haría y la observación es que cuando uno evalúa a estas pacientes debe hacer una evaluación completa y ver
evolutividad que tiene el monitoreo desde el comienzo. Cómo ese monitoreo se va, probablemente si se hubiera analizado, hubiera habido una mirada desde que comenzó la inducción y tú comparas cómo era ese monitoreo a la hora 0, como era ya a la hora 15, claramente había un deterioro que era progresivo. Yo creo que eso es mi comentario, la importancia de evaluarlo en la evolutividad por un lado y el contexto, una inducción de 24 horas también, mucho. Quisiera, no sé si existe alguna de las fotografías, probablemente una o dos, aquellas en las que el registro mejora, en donde no existe polisistolía. O sea, me da la impresión de que este es un feto que fue sometido a una polisistolía casi mantenida durante las 20 y tantas horas de trabajo parto en las que estuvo. Y que probablemente en aquellos momentos en donde se reguló la dinámica, de hecho fíjense que al final hay signos de cansancio uterino. El bigeminismo uterino es una de las cosas que ocurre después de que ha habido coreamnionitis clínica o polisistolía, la mayor parte de las veces como consecuencia de desprendimiento de placenta. Pero hay una polisistolía permanente y me parece que eso, aparte de los factores de riesgo que tenía la paciente, pudo haber influido fuertemente en este intento de, bueno, el intento que hizo por obtenerse un recién nacido en buenas condiciones, ¿no? Veamos qué pasó con la primera pregunta. En este caso existen factores de riesgo que aumenten el riesgo de asfixia, restricción de crecimiento fetal, el hecho de cómo se define un test de tolerancia a las contracciones negativo. Bien. Bien. Mira, curiosamente hubo una persona, aquí tengo el apellido, no. ¿A qué categoría corresponde el siguiente monitoreo fetal intraparto, que fue el primero que vimos que estaba era normal? Completamente normal. Sin embargo, 2 personas respondieron que se trataba de un registro de categoría 2. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente asociado al uso de misoprostol? Muy bien. La hipertermia. Sí, es verdad. Las pacientes se mueren con el misoprostol habitualmente estando hipertérmicas. Pero lo más frecuente, naturalmente, es la taquicistolía. Está bien respondido eso. ¿A qué categoría corresponde el siguiente registro fetal intraparto? Y como íbamos en secuencia, eso está también bien respondido. Categoría 2, que fue el que hubo después de que se instaló la anestesia peridural. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un registro fetal intraparto categoría 2? Medidas de reanimación era esto y reevaluación. Que es la recomendación del ACO, que es 20-30 minutos después. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? No. ¿Cuánto sirven las medidas de reanimación? No sé. Buena pregunta. Para que lo piensen en la casa. ¿A qué categoría corresponde el siguiente registro fetal intraparto? Que era ese el de las tardías. Que era el de las tardías, categoría 3. Yo también estoy de acuerdo con lo que tú comentaste. Sí, ojo Cristian, con lo que dice que no dejar pasar el sufrimiento fetal agudo, que hoy en día se recomienda no hablar de sufrimiento fetal agudo, sino que de registro no tranquilizador o registro positivo, pero no de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un registro fetal intraparto categoría 3 en esta paciente, que es primigesta, con restricción de crecimiento y en fase latente? Una era medidas de reanimación y cesárea, ¿cierto? Y la otra era cesárea. Me da la impresión de que las dos respuestas tienen la misma connotación, ¿no? Sí, pero probablemente, bueno, va a depender del lugar, de cuánto uno se demore en armar su equipo para armar la cesárea, pero yo creo que yo sé para dónde iba tu pregunta en la reanimación. La verdad es que yo soy defensor de la reanimación intrauterina porque siento que uno logra ganar tiempo frente a ciertos eventos. Y no es menor que a veces que una paciente que está con 4 en 10, que uno la puede llevar a 1 o 2 en 10, después el registro mejora. Ahora, lo importante es que las medidas de reanimación hay que hacerlas bien. Cuando uno le dice al técnico o a la matrona, póngale oxígeno, no estamos hablando de una bigotera corriendo a 2 litros por minuto, sino que estamos hablando, se supone que a 10 litros por minuto y ojalá ni siquiera con una Venturi, debería ser con reservorio de oxígeno, ¿verdad? Porque la recomendación es oxígeno, ojalá al 100%, por lo tanto,
si es que uno va a hacer la reanimación, y lo otro, del uso de la tocolisis, que el uso de fenoterol y nitroglicerina. Yo creo que, en mi impresión, que no tenemos que tenerle miedo a la tocolisis de emergencia. En mi hospital nosotros la usamos muchísimo y la verdad es que creo que nos ha ido bastante bien. Probablemente otros lo usan con más tranquilidad, pensando en que las pacientes después pueden hacer inercia, pero no importa, tratamos la inercia. Lo importante es salvar al feto en ese momento. Sí, lo importante es no demorarse más en las medidas de reanimación que en hacer la cesárea. Por supuesto. Que es el inconveniente que puede suceder. Por supuesto. Con respecto al registro... Ricardo, y para el que tiene que trasladar. No, estoy de acuerdo con eso. Hay anestesistas que llegan en media hora al hospital. O sea, claro. En Estados Unidos ocurre eso frecuentemente. No están los equipos armados. Por lo tanto, la reanimación tiene vigencia completa. Con respecto al registro intraparto de la frecuencia cardíaca fetal, es cierto que... este era... Disminuye las convulsiones. ¿Cuál era la función? O sea, ¿qué consecuencias tenía el practicar el registro intraparto de la frecuencia cardíaca fetal o monitoreo fetal intraparto? Y la respuesta correcta, tal como lo mostró al inicio Cristian, es que disminuye las convulsiones neonatales. Cuidado, que no disminuye la mortalidad perinatal. ¿En qué momento probablemente se debió haber interrumpido el embarazo para evitar la asfixia? Después del registro fetal tipo 2, que no mejora. Ese fue el que vimos después con el posterior a la peridural, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Y cuando cursó por primera vez con registro fetal tipo 3. Mira. La mayor parte de la gente respondió, creo, lo que me da la impresión es correcto. Muy bien, ahí están las 10 preguntas. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. La mesa, doctor Carrillo. ¿Puedo preguntar algo con respecto a la última pregunta? En ese contexto, con esa paciente, un registro sospechoso persistente, porque aunque tuviera variables simples, se había alargado más de una hora, ¿cierto? En un contexto de un RCIU. ¿Por qué no después del registro fetal que se mantuvo? Porque una paciente común y corriente que hace un 3, nadie duda que se saca. Pero en ella, más de una hora, ¿uno esperaría un 3 efectivamente? ¿Con un RCIU en esa paciente? ¿Esperaría un 3 para yo sacar? Bueno, la recomendación es que frente a un registro categoría 2 uno debe aplicar medidas de reanimación y esperar 20-30 minutos y el registro al menos debería mejorar en algo. Ya mejorar la variabilidad, disminuir las desaceleraciones, y si es que eso ocurre uno podría continuar. Si el registro continúa exactamente igual o empeora, tiene indicación de interrupción. Yo quería complementar algo que comentó Ricardo recién respecto de si las medidas en un registro tipo 2 tienen alguna intención. Y yo creo que es una intención de tamizaje. Lo que tú pretendes es descartar fenómenos transitorios, nada más que eso. Por ejemplo, si tiene una policitolía, tú suspendes la oxitocina y debiera resolverse el fenómeno que transitoriamente está siendo el problema. Pero no es que uno tenga que bajar la guardia con las medidas de reanimación. La intención en el fondo es simplemente, esto va a pasar porque es un fenómeno incidental o es algo que tiene que ver con la falla placentaria o la falla, digamos, respiratoria del feto. Bueno, Ricardo, parece. Sí, haciendo una suerte de recopilación, yo creo que uno no evalúa monitoreo cuando está en sala de parto. O sea, hay una historia detrás que tiene mucho más que las últimas 20 horas, ¿verdad? Entonces, tiene que analizar que se trata de una paciente que tiene un embarazo de alto riesgo, con restricción de crecimiento, que tiene una inducción muy larga, que estos niños toleran muy mal la hipoxia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es no analizar el monitoreo, porque cuando uno analiza segmentos de monitoreo, como nos pasó acá, puede caer efectivamente en el error de que el feto se está recuperando y puede darle más tiempo y más largona, y eso terminar finalmente en lo que vimos ahora. Muy bien. Juan Guillermo, no sé, ¿algún comentario más? Ricardo, ¿estamos listos entonces? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso por Cristian, porque se pasó la semana entera haciendo esto. Muchas gracias a los profesores invitados. Una vez más, muchas gracias a ustedes por estar aquí un día sábado a esta hora, en esta cantidad.
y espero que nos veamos pronto, que tengan un muy seguro regreso a sus hogares, a sus lugares de destino, y seguimos en comunicación a través de las redes sociales como siempre. Muchas gracias, hasta pronto. Chao.